Financieros, este es el quinto y último archivo o video que voy a realizar con relación a las facultades de la Comisión Nacional Bancaria. A este respecto, bueno, pues nos quedamos precisamente hasta la parte que corresponde a los delitos que tienen y que afectan directamente a las entidades financieras, y tres de ellos que sí se prevén precisamente dentro de la propia legislación de la Comisión, y dos que no se prevén, que no se advierten, pero que ya es necesario que sí se adjunten, ¿verdad?, a la descripción que se hace en la propia legislación para los efectos de que se comprendan y de alguna manera no se afecte con delitos que a veces no prevé la propia legislación y que no dejan de ser delitos, no dejan de ser conductas descritas en el Código Penal a ese respecto, y que podrían afectar con esas sanciones tan endebles, tan débiles al sistema financiero en su totalidad, y que sin embargo no se prevé la sanción adecuada. Desde luego que vamos a tratar el requisito de procedibilidad, que ya lo habíamos tratado con relación a los delitos fiscales, y en este aspecto también todos aquellos que pudiesen afectar al debido funcionamiento del sistema financiero y naturalmente que se pudiesen ver afectadas las entidades financieras. A ese respecto, el requisito de procedibilidad, lo que nos señala, ¿verdad?, la legislación, es que en caso de las conductas previstas en el capítulo correspondiente en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, ¿verdad?, se va a proceder penalmente, pero se va a requerir naturalmente de la previa denuncia, y entonces habrá que checar, ¿verdad?, lo que se dice con relación a las previas denuncias para los efectos o previas querellas o requisitos de procedibilidad con relación a lo que señalamos en términos de los delitos fiscales, que obviamente son materias diversas, pero habrá que atender por lo que vamos a señalar a continuación. Y entonces se requiere la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y naturalmente que cuando la Secretaría, dice esta legislación, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, desde luego, pues recuerden de quién es desconcentrada, ¿verdad?, en este caso la comisión, pero en este caso se están refiriendo a otra cosa, de facultades de fiscalización de la Secretaría, encuentra elementos que permitan presumir la comisión. Basta con que permitan presumir la comisión de los delitos ya señalados, y ojalá ya incluyan a los que ya les indiqué. Es muy fácil, nada más adjúntenlos, señalen, transcríbanlos, modifiquen a ese respecto la legislación, porque son delitos que verdaderamente podrían afectar y hacer caer al sistema financiero, y lamentablemente no se prevén en términos de la legislación de la comisión ni en su reglamento. Desde luego, a este respecto y con relación a esos delitos referidos en el capítulo, se deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación. ¿Cuándo? Cuando la Secretaría, ¿verdad?, encuentre elementos que permitan presumir la comisión de alguno de los delitos. Y si estos elementos se encuentran por parte de la comisión, no tendrá que avisarlo a la Secretaría, y esta a su vez a su unidad, y aquella unidad a su vez a la otra unidad de PGR. Y entonces todo eso de alguna manera pues hay que conocerlo, porque sí se hace, pero a veces se hace bien, como ya lo analizamos en términos del artículo 115 de la ley, ¿verdad?, de instituciones de crédito, sobre la que se dictó una resolución en un amparo en revisión por parte de la Suprema. Y a ese respecto, bueno, pues es muy importante entender todo esto, porque derivado de esas propias facultades de comprobación que le confiere la legislación, ¿verdad?, a la Secretaría, y que no necesariamente es a la Secretaría, ¿verdad?, sino a un servicio que existe en ese sentido, que debería ya de ser todo un sistema, denunciar los hechos probablemente que puedan constituir en este caso los ilícitos. Y cuando se analiza, desde luego, uno de los artículos de la legislación con relación a la comisión, van a advertir ustedes lo siguiente. Dice:
En todo caso y derivado del ejercicio de las facultades de vigilancia, acuérdense lo que comprende la vigilancia, lo que comprende la supervisión y todas las demás facultades y cuál es amplia y cuál es restringida. La comisión notificará a las entidades la deficiencia detectada respecto de la información que éstas hayan remitido o bien las recomendaciones que se estimen adecuadas y en su caso impondrán las sanciones que corresponden. Entonces recuerden que la comisión va a estar en contacto directo con las entidades financieras y naturalmente derivado de su facultad de vigilancia va a advertir, ¿verdad?, algunas deficiencias. Prácticamente les va a avisar qué están haciendo con deficiencia y naturalmente pues les puede imponer sanciones, pero la finalidad de toda esta información que le hayan remitido va a también tener la posibilidad de hacer recomendaciones. Desde luego que la prevención y corrección se va a llevar a cabo mediante el establecimiento de programas. Entonces fíjense las facilidades que les da la propia comisión, porque acuérdense que hablamos, ¿verdad?, del equilibrio del sistema financiero. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Pues el cumplimiento forzoso para las entidades financieras. No es que no puedan, no es que te sanciono, no es que me pagas la multa, sino que debes de poder, porque si no, de alguna manera me descontrolas al sistema financiero y desde luego todo esto va tendiente, ¿verdad?, de eliminar las irregularidades. Asimismo, desde luego, estos programas, ¿verdad?, a través que son programas de prevención y corrección, se van a establecer cuando las entidades presenten desequilibrios financieros que puedan afectar su liquidez, su solvencia, que puedan afectar su estabilidad, y con todo esto se van a lograr una serie de instrumentos que, de acuerdo, ¿verdad?, en este caso ya con las propias entidades, pues van a lograr exactamente eso que se pretende, la corrección. Desde luego que el incumplimiento de los programas ya ante todas estas facilidades pues van a dar lugar, ¿verdad?, al ejercicio de la facultad que se establece en la propia legislación, independientemente de que les va a poner la comisión las sanciones a las entidades, ¿verdad?, que de alguna manera incumplan con todo lo que se establece en términos de la LIC. Y regresamos otra vez, ¿verdad?, como cuando analizamos el 115 de la LIC. En este caso hay que analizar, ¿verdad?, el 108 de la LIC y nos vamos rápido a ese respecto para que no se nos haga tan largo este video y naturalmente ustedes van a poder advertir lo siguiente. Con relación precisamente a ese artículo que estamos haciendo referencia, pues ustedes van a advertir lo siguiente, que con relación al artículo 108 de la LIC, pues les va a llamar muchísimo la atención, porque cuando hagamos esta lectura van a ver lo que dice. Estamos hablando del bis, ¿verdad?, del 108 bis, y naturalmente dice que las infracciones que consistan en realizar operaciones prohibidas o no autorizadas conforme a la ley y a las disposiciones que emanan de ella serán sancionadas con multa que impondrá ¿quién? Pues la comisión, ¿verdad? ¿A quién? Pues a las instituciones de crédito. Ah, muy bien. Así como a las personas a las que se refieren, y ahí es cuando participan las personas, y señala unos artículos, y de todos esos artículos nos señala ciertos requisitos para poder imponer las multas. Y entonces pues no debemos olvidar, ¿verdad?, que ya hablamos del concepto de auditar, ya hablamos de la supervisión y ahora vamos a hablar de la importancia de vigilar, que no es otra cosa sino en términos de los diccionarios observar algo o a alguien que atenta, y entonces se va a hacer esa observación de ese algo, de ese alguien en forma atenta y cuidadosamente, ¿verdad? Y desde luego la diferencia con supervisar es que el ejercicio de la supervisión se dice, ¿verdad?, que se hace mediante trabajos realizados por otros y se ejerce así la inspección superior en el caso de la supervisión. Y naturalmente que con relación a uno de los artículos de la propia legislación van ustedes a advertir que la
supervisión que hace la comisión respecto de las personas físicas y las demás morales, ya lo habíamos señalado, cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero, tendrán por propósito que, pues que tales personas observen debidamente las citadas leyes, ¿verdad? Y así como las disposiciones. Y entonces, así la comisión, pues en términos de la legislación está facultada para requerir entidades, para requerir centros cambiarios, para requerir transmisores de dineros y cualquier otra persona sujeta a su supervisión. Él les puede, en este caso, requerir toda clase de información y documentos respecto de las operaciones que celebran las personas o sociedades sujetas a la supervisión de la propia comisión, así como las actividades que realicen sus accionistas y las personas relacionadas en este último supuesto, y desde luego con relación a las actividades de las entidades y personas supervisadas. Entonces, es correcto cuando hicimos la precisión con relación al artículo 115 y derivado de la forma en cómo resolvió la Corte, para los efectos de entender en aquel caso a quién se debe de sancionar. Quedó muy claro que a quién iban a sancionar en términos del 115, pero cuando hablamos de la lista, ¿verdad?, habrá que tomar en cuenta quién reveló esa lista, cómo deberá de sancionarse, y si se hizo por conducto de una institución de crédito, pues sí tendría que ser la sancionada a la institución de crédito, pero recuerden que eso viene derivado de disposiciones generales que emitió la propia Secretaría, y entonces de alguna manera con ello se afectan no nada más los aspectos de carácter financiero, sino directamente de lo penal, atendiendo precisamente al monopolio, ¿verdad?, de la investigación de delitos. Y a ese respecto, desde luego que todo requerimiento, ¿verdad?, que se encuentre debidamente fundado y motivado por parte de la comisión y que esté relacionado directamente con actos objeto de supervisión de la comisión, pues estarán muy bien hechos. Pero si la propia comisión, a través de las entidades y las propias entidades, presumen, ¿verdad?, actos o hechos posiblemente relacionados a operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues entonces esa facultad que tiene la propia Secretaría, y en el caso de que ya exista toda una presunción legal, pues sería erróneo, ¿verdad?, avisarle a esta persona, porque no es lo mismo, en este caso, la unidad de inteligencia que investiga delitos por parte de la Secretaría con relación a lo que tiene obligación para con la otra unidad de la Procuraduría General de la República, y las facultades que tiene una comisión para los efectos de intentar no solamente llevar a cabo que se cumpla con la regulación emitida, sino que de alguna manera se cumpla, ¿verdad?, con el equilibrio del sistema financiero. Entonces, de ahí la importancia de conocer el derecho bancario, de conocer el derecho financiero, de conocer el derecho tributario, de conocer el derecho penal en el ámbito financiero, para los efectos de poder determinar una resolución correcta desde el punto de vista constitucional, que es lo que debieron de haber hecho para no considerar una resolución a lo pardo. Y en este caso, bueno, pues así es como cierro este video. Les doy las gracias y les agradezco su atención. Que pasen muy buenas noches. Alex Paz está para servirles y PG Lawyers está a su servicio. Buenas noches. Gracias.